Presenta Vértices, el punto y la línea de la diversidad, con Carlos Mitru, con la participación siempre espectacular de... Y siempre es espectacular, ¿eh? Pablo Blancas, el intrépido; Daniel Delgado, el reservado; Juan Alberto Pichardo, el soberano. En Vértices, el punto y la línea de la universidad. Chicos y chicas. Y ya silencio, chicos, porque si no les saco mis ojos amarillos de la Diana Salazar, ¿ok? Ya incorpórense, chicos. Daniel, que de Delgado no tiene nada. Ándale, Pablo, queremos más cuentos sin retorno, qué miedo. Juan Alberto, que anda con la dramaturgia. Y siempre es espectacular, ¿eh? En Vértices, con Carlos Mitru. ¿Qué onda? ¿Galán? 1, 2, 3. Adiós. Pero que se escuche, sí, estás galán, ¿eh? 6 años nos respaldan. Claro que es espectacular. En Vértices, comenzamos. 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Vértices, el punto y la línea de la diversidad. Yo soy Carlos Mitru y como cada lunes, pues ya tenemos sorpresas, por supuesto, aquí en Vértices. Se va a estrenar una canción, Ya quiero que sea lunes, y por supuesto mucha gente ya empezó las labores, las actividades, la escuela, y bueno, se ha vuelto de repente el lunes un caos, pero también el lunes puede ser un lunes para enamorados. Y tengo aquí conmigo a mi querido amigo Juan Alberto Pichardo Becerril, que por cierto vas a tener ya sorpresas con el Teatro Jesucristo Superestrella, con el TAP, y bueno, hay muchísimo material del que hablar el día de hoy, por supuesto, sin olvidar que tenemos 3 secciones, también con mi querido amigo Pablo Blancas y Daniel Delgado, que en un momentito pues estarán con sus cápsulas. Amigo, ¿qué sorpresas tendremos el día de hoy? Porque déjame decirte que hoy tenemos un invitado pues de lujo, porque definitivamente trabajar con grupos en situación de vulnerabilidad es muy complejo, sin embargo yo creo que necesitamos las herramientas como población, independiente de qué orientación tengamos, pues tener precisamente instituciones que nos respalden, ya sea privadas o públicas, pero lo importante que podamos tener una vida con libertad y una vida sobre todo con amor y respeto, que es lo que falta, creo yo, en estos días, mi querido Juan Alberto. Pues mira, tenemos muchas sorpresas. Vamos a estar hablando de, bueno, ya les dimos un adelantito la semana pasada de lo que es Jesucristo Superestrella. Realmente tuvimos una elaboración, un cocimiento de este proyecto que es nuevo, lo volvemos a resaltar, porque muchas veces hay gente que toma las ideas, Carlos, de otras personas y ya no dan los créditos. Entonces que quede siempre, como tú me lo has dicho, que quede siempre en un documento audiovisual lo que estamos haciendo. Esto es nuevo para la ciudad de Toluca, donde vamos a mezclar la poesía y vamos a hacer una suite de Jesucristo Superestrella, totalmente algo innovador. De aquí esperemos que la respuesta de la gente sea la mejor, que se acerque al teatro musical, porque la idea de ahora sí, este proyecto entre Carlos y yo es acercar a la gente tanto a la poesía como a ese teatro musical de Broadway, que a veces lo vemos muy alejado, lo vemos muy caro a veces por las cuestiones pues de los boletajes, y qué mejor tenerlo en un lugar íntimo, en un espacio donde sientan ese abrazo de lo que es la fantasía del teatro musical. Así es, y que por cierto, en ese teatro musical podremos ver la traición, ¿no? Exacto. El beso de Judas, textos que de alguna forma, que como bien lo comenta Juan Alberto, vamos a combinar la poética incluso de protesta, esta poética a donde como sociedad estamos, creo yo, en esa decadencia total en pleno siglo XXI, cuando tenemos todas las herramientas necesarias para vivir una vida plena. Sin embargo, yo creo que Jesucristo Superestrella, lo que estás montando con la poesía de tu servidor, pues va a ser algo muy interesante, porque finalmente da a entrever que la traición siempre habita en lo cotidiano. Sin embargo, creo que depende de cada ser humano, pues cambiar ese rumbo, ese vértice y decir, pues por aquí no es, pues vámonos por otro lado, porque la larva energética habita en todas partes, ¿verdad? Entonces, los invitamos a que estén al pendiente también. Obviamente es esta situación de la protesta. Jesucristo Superestrella es una obra que
desde su inicio siempre fue transgresora, nunca fue una obra de teatro que se pensó como tal, fue primero un disco conceptual y de ahí al darse cuenta de la potencia que tenía esta ópera rock, entonces ya decidieron hacerla ya obra de teatro. Nosotros estamos tomando esta parte, estas ideas que tienen muchos actores en Broadway cuando no tienen chamba, Carlos, se van a los bares pequeños de la calle de la calle 42, de todo lo que es Broadway, y ahí dan sus pequeños conciertos en una manera íntima y hacen que la gente se sienta realmente arropada de todo lo que es un montaje musical, porque la idea es que la gente ya empiece a sentir también lo que es el teatro musical, porque en Toluca realmente hay muy poca tradición teatral y creo que podremos nosotros abrir brecha con algo innovador y que la gente pues conecte con estos maravillosos personajes, que no nada más es Jesucristo Superestrella, o sea, es infinita la situación de lo que es el teatro. Es correcto, Juan Alberto, y eso lo vamos a tener en la sección de las noches en Times Square. Ok, y eso es en un ratito más, pero ¿qué les parece si antes de pasar, todavía no tenemos a Pablo Blancas, tenemos por ahí en producción, agradezco por supuesto a Omar en los controles técnicos, que nos pase el cartel de Ya quiero que sea lunes, por ahí creo que ya está, a ver, el cartel y luego el video para que les hablemos un poquito de ello. ¿Vale? Y ahí está el cartel, ahí pues si lo pasas por favor, y luego el video, que es una canción que, Juan Alberto, ¿para ti los lunes son como muy padres o no son padres? ¿Te gustan los lunes? A mí sí me gustan los lunes porque me involucra con la luna. Tú sabes que yo soy muy de situación energética y los lunes es la luna y es el amor. Así es, pues vamos a escuchar aquí el video y vamos a comentar un poquito. Descubrir cada lunes como único y repetible. No quiero iniciar la semana sin un abrazo tuyo y un latido en medio de la calle. Ya quiero que sea lunes. Ya quiero que sea lunes. Ahí está Juan Alberto Pichardo. Los lunes es para abrazar, Claro, para besar la vida, el trabajo, los compañeros, ver a tu amor imposible, incluso platónico en medio de la calle, que le quieras dar ese abrazo maravilloso, Ya ni me pero no digas se de puede. los lunes. ¿Te ha pasado? Ay, claro que yo esperaba los lunes del gimnasio, lástima que ya no llegaron. O sea, tú sí lo estás viviendo en carne propia. Sí, pero ya se fue, se enojó. Pero hay ya no regresó. mucho producto, Juan Alberto Pichardo. Hay muchos hombres, hay muchas mujeres. Tenemos, bueno, ¿qué les parece? Vamos a presentar a nuestro invitado, mi querido Juan Alberto Pichardo. Vamos a presentarlo con, yo creo que la cortinilla de mi querido amigo Pablo Blancas, porque si no, pues se nos va el tiempo. Ojalá que llegue Pablo Blancas, por supuesto, aquí. Recuerden que Toluca de repente es un caos, todas las avenidas. Hoy inicia todo pues Juan Alberto Pichardo. Qué barbaridad. Pues vamos ahora con esta sección. El arco iris del saber en Vértices con el intrépido Pablo Blancas. Mi querido Eduardo Tavares, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Años sin verte. Que creo que ya te vernos. identifico desde el año 2011, que ya estabas con Insex, ¿verdad? Con Insex. Insex, sí, ya son muchísimos años. Ahora tú eres parte del gobierno municipal como jefe del departamento de atención a grupos vulnerables, por supuesto, en esta bella ciudad de Toluca. Es. La bella Toluca, la hermosa Toluca, que definitivamente no cambia por otra ciudad, porque aquí puedes estar con playera, de repente si hace frío, pues te ponen la chamarra, no hay ningún problema, ¿no crees? Vemos, porque la verdad es que hay que traer una mochila Sí, con todo ahí traes lo todo necesario para el día. Así es, Eduardo. Bueno, estamos en esta sección de mi querido amigo Pablo Blancas, que definitivamente el tema de la educación va más allá solamente de un tema cultural, político, económico. También es un tema de reflexión, un tema de saber qué es lo que estamos haciendo con nuestro cuerpo, cómo cuidamos el cuerpo. Platícanos un poquito qué es lo que se está haciendo con tu equipo de trabajo en el Ayuntamiento de Toluca y lo que se está realizando también en favor de los grupos en situación de vulnerabilidad. Claro, mi querido Carlos.
Carlos? Pues mira, la verdad es que algo muy importante y algo que de repente nos costó mucho trabajo también entender es, parte número uno, creo que visibilizados ya estamos, ya tenemos espacios, ya tenemos a muchas personas de repente que saben lo que estamos haciendo. ¿En dónde radica probablemente mucho de esto? Ahora tenemos que trabajar en dignificar los espacios. ¿Por qué dignificar los espacios? Pues porque al final del día se trata también de entender que las personas pertenecientes a la comunidad LGBT podemos tener cargos públicos, podemos desempeñarnos, y justamente es ir quitando poco a poco este mito, este estereotipo, este tabú, que justamente de repente es como la comunidad LGBT, por supuesto que bonito es la pluma y todo, la pluma y la lentejuela, pero creo que también la diferente vertiente de los espacios y cómo todas las personas podemos vivir, podemos disfrutar como todos los espacios, es justamente a lo que le estamos dando, ¿no? En primer lugar, pues la dignificación de los espacios, y en segundo lugar, un concepto muy interesante que conocí hace no mucho, y tuve la oportunidad de estar como muy empapado ya sobre el tema, gracias a Inspira Cambio allá en Ciudad de México, conocimos mucho lo que tiene que ver con el cuidado placentero, ¿no? Que justamente es el conocer todas las herramientas que hoy en día tenemos para que estas herramientas sean funcionales, nos ayuden y sobre todo tengan este respaldo en nuestra sexualidad, ¿no? En nuestra salud sexual, que muchas veces también lo vinculamos con salud sexual y reproductiva, ¿no? Sin embargo, también tomemos en cuenta que la sexualidad no siempre busca ser reproductiva, que en muchas ocasiones justamente busca ser entretenida, divertida, sin mitos, sin tabús, y de alguna manera poderla vivir, poderla expresar bajo nuestra propia conciencia, bajo nuestras propias necesidades y sobre todo con todas las herramientas que tengamos pues a nuestra mano para poder disfrutar de manera más placentera nuestra sexualidad. Eso es muy importante, Eduardo Tavares, disfrutar la sexualidad sin tabúes, sin temas que de alguna forma pues nos perjudiquen. Pero yo creo que ahorita que ya está mi querido amigo Pablo Blancas, te pido que te hagas un poquito más para acá para que compartamos con Pablo Blancas esta sección maravillosa, porque en la educación del saber es muy importante precisamente adaptarnos a las circunstancias, pero sobre todo tener una educación incluyente, una educación que nos permita de alguna forma disfrutar esta sexualidad. Tenemos aquí en el estudio, en esta sección de El Arcoíris del Saber, a Pablo Blancas. ¿Cómo estás, mi querido Pablo Blancas? Besos y abrazos y apapachos. Buenos días al invitado, que gusta tenerte por acá, y pues venimos corriendo porque el tránsito está horrible. Es que es inicio de clases, ¿no? Es inicio de clases, regresamos a clases y pues ya estamos aquí en esta gustada sección del Arcoíris del Saber, y traigo precisamente un tema en educación que creo que es muy importante, y creo que el licenciado no nos dejará mentir, y es la importancia que tiene el hablar precisamente de temas de diversidad sexual dentro de las aulas, porque ha habido una polémica en cuestión de que, por ejemplo, hay países donde se está empezando como a prohibir esta práctica de que, bueno, dentro de la docencia, pues toquemos temas de diversidad. Quiero pensar, porque pues no hay tampoco como una justificación como tal, el querer recuperar los valores sociales, ¿no?, entre comillas, al dejar de hablar en estos temas. No sé si pretenden que estas diversidades desaparezcan con la omisión de estos temas en las aulas, o no sé bien cuál es el objetivo, como si la homosexualidad fuera a desaparecer porque no hablas de ella. Más bien deberían enfocar sus esfuerzos a orientar, capacitar al personal docente para que estos temas se hablen de manera más adecuada. ¿Qué importancia tiene la educación sexual, hablar de diversidad dentro de las aulas? Primero es para prevenir la discriminación y el acoso, lo que es el bullying. Cuando se tiene conocimiento de estos temas, cuando yo conozco de qué trata la diversidad, cuando me quito estereotipos, me quito mitos, pues es entonces cuando la sociedad empieza a abrirse, a reconocer las desigualdades, pero no como una desventaja, sino como pues lo que es, ¿no?, el que existen diferentes colores. Además, la educación integral en cuestiones de sexualidad integral se refiere a hablar de todos los temas, no solamente reproductivos, no solamente de salud sexual, sino en cuestiones de diversidad. Pues ayuda a que exista una mejor salud emocional, una mejor autoestima, un mejor autoconocimiento de ahora sí que de todas y de todos. Y bueno, va a fomentar obviamente como consecuencia la igualdad y el respeto, pues se promueve esta convivencia basada en el reconocimiento de cada una de las diferencias, de lo que nos hace diferentes. Y sobre todo para que no exista este choque social
en el que de repente empiezas a tratar temas de diversidad con los niños y les ves los ojos de que su mente hizo ¡pum!, ¿no? De toda esta información que de repente desconocen. Aquí el problema es que de repente los padres de familia lo toman como si fuera una incitación, como si estuvieran, hasta lo han dicho así, como una perversión hacia los niños. Y yo como les digo, aquí lo que estamos viendo nomás es el catálogo, ya cada quien compra del catálogo lo que quiere y lo que acepta. Pero pues el hecho de que ellos reconozcan esto empieza a quitar estos estereotipos, ¿no? Se quedan impactados cuando les dices, el hecho de que una persona sea estilista no significa que sea homosexual, el hecho de que una persona sea transgénero no significa que sea homosexual, y empieza esta combinación y de repente es una información que les digo, explota en sus cabezas porque jamás se ha tocado esto. Yo más bien insisto que en vez de quitar estos temas de importancia dentro de las escuelas, más bien deberían ampliarlo hacia los padres de familia, hacia las sociedades, para tratar de cambiar un poquito esta visión, bajar un poquito lo que es el machismo, que es una de las principales consecuencias de la homofobia, de la violencia hacia las mujeres, para empezar a abrir caminos hacia lo que es la igualdad de género. Igual, hay conceptos que confunden, por ejemplo, entre qué es sexo, qué es género. Cuando hablas con un niño de qué es el sexo, pues se sonroja porque piensa que el sexo es únicamente el acto sexual, ¿no? El coito, y ya es donde se quedan así como, ¿qué onda, no? Entonces, yo más que prohibirlos, pues deberían de fomentarse de manera, pues, guiada. Además, nos va a ayudar a aumentar la seguridad y el bienestar emocional al validar todas las formas de ser. Se pierden estos miedos de, ay, es que a mí como que me están empezando a gustar los niños. Y empiezan estos miedos y estas ondas que los vuelven inseguros, no hay una seguridad. Y lo peor es que se encierran en una burbuja de, ¿a quién me acerco? ¿A quién le pregunto? ¿A quién le digo? ¿A quién se lo comparto? Entonces hablar de estos temas les abre también todas esas dudas, ¿no? Hay dinámicas muy bonitas en clase, que por ejemplo el buzón secreto, ¿no? Y ellos escriben su pregunta, de todas esas dudas que tienen, por muy absurdas que parezcan, para ellos es súper importante que alguien se las resuelva. Y luego van a internet, ponen los términos y les salen unas ciertas cosas de barbaridades que en vez de ayudarlos, los van a confundir. Por eso debería ser importante que alguien capacitado, conocedor de los temas, pues los pueda orientar. Además va a prevenir la violencia escolar, el acoso, va a haber una educación integral y de salud, como ya lo dije, y va a facilitar la toma de decisiones informadas sobre su cuerpo. ¿Cómo puedo tomar la decisión de algo que no conozco, no? Entonces son cuestiones que tienen que abrirse. Y esto obviamente nos va a llevar a la construcción de una sociedad pues más democrática, más igualitaria, con menos acoso, el normalizar esta diversidad sexual, porque no se va a acabar por dejar de hablar de ella, porque no se va a acabar por no verla, ahí va a estar siempre. Nos va entonces a educar en respeto, en derechos humanos, nos va a ayudar a socializar de una mejor manera y muy seguramente acabar con toda esta violencia que actualmente existe. Porque al final del día la violencia existe gracias a la ignorancia de estos temas, porque acá le temo a lo que no conozco. Así es correcto, Pablo, pues muchísimas gracias. Así derrapando, pero se dio toda la información. Esto me recordó cuando yo era niño y de repente me gustaba el maestro de educación física, cuando iba a natación, etcétera, y en esa época, en los 80s, pues no teníamos con la información o quién nos podía decir algo. No, era ver, oír y callar, ¿no? Y ahora saber, ya tienen los niños esa información. Y sobre todo saber que no es tan mal, exactamente, ¿no? ¿Cuántos niños se ha sabido de casos que, por ejemplo, el se suicidio, suicidan pues sí, porque claro, dicen es que estoy mal, no estoy dentro de esta sociedad y pum. Ahí está la película, mi querido amigo, la de Plegarias para Bobby, que es un ejemplo, y ahí de alguna forma meto mi vida en eso porque me identifico con esa película, ¿no? Lo viví en carne Exactamente. propia. Entonces qué mejor que haya una fuente confiable en la que se puedan acercar, porque tampoco un niño se va a acercar a un centro de salud, ¿no? Exactamente. Pero bueno, ahí está la información. Ya saben, dejen sus preguntas aquí en los comentarios y con mucho gusto aquí en el Arcoíris del Saber se las vamos a responder. Adiós. Adiós. Silencio, chicos, va a empezar el programa. El Arcoíris del Saber en Vértices con el intrépido Pablo Blancas. Ya estamos de vuelta, gracias a Luis Ángel Ramírez Gómez, Pablo Blanca, Charlie de González, Carlos Mitru, un saludo y un abrazo fuerte. Valeria Internacional Amanecer Argentino, buenos días para todo el equipo del programa Vértices.
desde La Rioja, Argentina. Un fuerte abrazo para nuestro invitado. Te mandan saludos desde allá. Siempre conectados, grandes conductores, Carlos Mitru, Juan Alberto Pichardo, Pablo Blancas, Daniel Delgado. Felicitaciones también para Omar en los controles. Y por supuesto, Cassandra Ayala ahí manda aplausos. Muchísimas gracias. Efectivamente, Eduardo Tavares, cuando tenemos una sexualidad plena, pues estamos del otro lado. Pero ¿qué hacer para vivirlo, ¿no? Y no vivir con esos complejos? Fíjate, justamente creo que con la información que estábamos viendo anteriormente, creo que eso nos puede ayudar a poner realmente los verdaderos cimientos para una educación sexual integral. ¿Qué tiene que ver? Pues al final del día debemos de tomar en cuenta que las infancias y adolescencias no van a tener nunca el mismo acceso a la información que nosotras tuvimos. Lo que a nosotros nos tocó vivir, como a nosotros nos tocó experimentarlo, como a nosotros nos tocó vivirlo, está completamente alejado de lo que es hoy en día con tanto acceso a la información, ¿no? Eso por una parte. Ahora bien, también debemos de tomar en cuenta que la sexualidad al final del día es integral y justamente no solamente toca temas de placer, sino también toca temas de desarrollo, temas de crecimiento, incluso temas de ideología, ¿no? Entonces, con base en eso, me parece también muy importante el tener la oportunidad de, a lo largo de toda nuestra etapa evolutiva y sobre todo a lo largo de toda nuestra etapa educativa, el tener un correcto acceso a la salud sexual y reproductiva, ¿no? Que, como hace rato decíamos, no siempre busca la reproducción, pero al final del día, el acceso a la sexualidad y a la información clara y oportuna es la que definitivamente nos va a ayudar. Definitivamente, como se menciona en el tema de hoy, acceso a servicios amigables, sobre todo en materia de salud sexual. Pero ¿qué les parece, mi querido público? Vamos, una parte muy importante para la vida, y como bien comenta Eduardo Tavares, este crecimiento integral que tenemos que tener los seres humanos, la diversidad y fe es parte esencial de este crecimiento, de este acomodo de nuestras emociones. ¿Qué les parece si vamos ahora con esta sección diversidad y fe con nuestro amigo Daniel Delgado? Híjole, Delgado ya no tiene nada, quisiera hacer como él un poquito, me da envidia a él, pero bueno, vamos con esta sección y regresamos, mi querido amigo. Diversidad y fe en Vértices con el reservado Daniel Delgado. Amigo, voy correteando la escaleta, qué barbaridad. Tú, tranquilo. Qué barbaridad con estos tiempos, ¿verdad? Vean, lean el libro de Momo de Michael Ende francés, está delicioso. Creo que voy a tener que volver a chutarme ese libro porque definitivamente cuando llegan los hombres de gris y te están cobrando el tiempo es una cosa maravillosa. Adelante, amigo. Tú tranquilo, yo no. Adelante, ¿qué tenemos el día de Pues hoy? bueno, vamos a hablar un poquito más de los ecos de la Semana Santa que te había comentado la semana pasada. Ahorita vamos a hablar de los colores litúrgicos que se utilizan en ese día. Bueno, en esa semana, perdón. Entonces vamos a empezar producción, a ver si pone la primera imagen, por favor. La roja, por favor. Bueno, el día domingo, como sabemos, es el Domingo de Ramos, con que abrimos la Semana Santa. Se utiliza el color rojo, ya que durante las lecturas se lee la Pasión del Señor. Es por ello que representa la sangre del color de Jesús, de la sangre que representa el color rojo en la Semana Santa. La siguiente imagen, por favor, la morada. Bueno, igual como toda la cuaresma se viene manejando ahora sí el color morado, que es el que representa la conversión y la penitencia y el sacrificio, obviamente, para la preparación de los días grandes. Es lo que también se utiliza el morado el día lunes, martes y miércoles de la Semana Santa. El día jueves, por favor, la imagen 3. Bueno, la imagen 3, que es la color blanca, se utiliza el ornamento blanco ya que se celebra la Cena del Señor. También un dato curioso, el día martes, aquí en lo particular aquí en Toluca, se utiliza el color blanco el ornamento porque se utiliza la misa crismal, que también voy a hablar un poquito más días más adelante, lo que significa la misa crismal. Esto significa la alegría y también simboliza la pureza, lo que es en la Cena del Señor, que es el día jueves, es lo que se conmemora el día jueves. La siguiente, por favor, la roja. Obviamente el día viernes el ornamento que vuelve a utilizar el día viernes es el color rojo, ya que se vuelve a leer toda lo que es la pasión. Un dato curioso que pasa aquí con los altos clérigos, que son los obispos y los arzobispos, y en este caso el Papa, no utilizan ni el anillo, en el caso del Papa no utiliza el anillo del pescador y tampoco utiliza el báculo, ya que representa la iglesia que está de luto porque Cristo ha muerto. Y ya por último, amigo, el blanco, que se vuelve a utilizar el día
sábado, que simboliza lo que es la vigilia pascual, que es la madre de todas las vigilias, ya que en ella se espera la resurrección del Señor, y es por eso que se utiliza el día blanco, y con el día blanco se utilizan los 49 días que son posteriores al día de la resurrección. ¿Cómo ves, amigo? Pues yo veo muy bien que definitivamente que espero que todos los que están al frente de una institución pues cumplan, ¿no? De alguna forma lo que Cristo vivió en carne viva en estos momentos, porque si no, a lo mejor mucha gente dirá, pues yo no soy católico, yo soy a lo mejor cristiano, etcétera, testigo de Jehová. Pues digo, nadie tiene la verdad absoluta, sin embargo yo creo que siempre se tiene que guardar un respeto por todas las religiones que se profesen. Sin embargo, les recomiendo que vean la película o la serie de los Borgia. Qué barbaridad. Sí, la empecé a ver. No, fíjate que un dato curioso que es de esto, lo que es ahí en la Tierra Santa, lo que es la iglesia del Santo Sepulcro, son 3 religiones que igual celebran de la misma festividad de lo que es el día sábado. Entonces como que ahí se van como que repartiendo el tiempo, porque es la mano, en el caso del cristianismo, es donde realmente Cristo resucitó y está la vida, donde se dice que hay, bueno, hay otra parte de ahí de la tradición que cuenta que hay una piedra abajo en la tierra, o sea, a nivel de tierra, y hay otra donde fue el lado donde estuvo el cuerpo de Cristo. Dato curioso que al ratito, bueno, después vamos a hablar también de eso. ¿Cómo es? Bueno, pues ya tendremos ahí como para otros diversidad y fe, todas estas informaciones importantes. Es que es muy larga. Yo, por ejemplo, me decían que ¿por qué no encierras toda la información de la Semana Santa? No se puede. 5 minutos se van corriendo. No dura nada. Por eso, y esto es para hablar más o menos 40, 50 minutos de un programa completo. Así es, exactamente. Pero pues no, aquí estamos. Amigo, pues muchísimas gracias. No se te olvide que al rato cerramos contigo con Eduardo Tavares, que gracias porque lo trajiste por tú fuiste ahí parte conductor importante, ¿verdad? El que se dejó. Que se dejó, ¿verdad? Lanzar acá. Pues sí, a seguir su espacio también, porque si no. Sí, ¿verdad? Pues eso es bueno. Veamos qué más platicamos con él, mi querido amigo. Muchísimas gracias por esta sección. Nos vemos, amigo. Nos vemos. Diversidad y fe en Vértices con el reservado Daniel Delgado. Gracias a la producción general, a Óscar Aguirre, que ahora está en Argentina, pero le mandamos un fuerte abrazo, un beso, y ya lo esperamos acá nuevamente para que vuelva toda la normalidad, por supuesto, aquí en el programa de Vértices, y por supuesto los jueves en punto de las 3 de la tarde, retrato íntimo, también reflejos del ser sin filtro. Mi querido Eduardo Tavares, acceso a servicios amigables en materia de salud, ahora para cerrar prácticamente y conclusiones, la gente que incluso, ¿qué le podemos decir a ellos? Para que también se acerquen incluso a este departamento que se tiene aquí en el Ayuntamiento de Toluca. Claro que sí, Carlos. Mira, te platico rápidamente. ¿Por qué servicios amigables? Porque recordemos que al final del día la sexualidad viene muy cargada, sobre todo de prejuicios, de miedos, de mala información. Fuimos educados por la pornografía, fuimos educados con base en el miedo y todas este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, ¿de qué se tratan los servicios amigables? Justamente se trata, pues no solamente de este rostro, ¿no? Sino también de estos servicios que te permitan sentirte a gusto con lo que estás recibiendo, con personas informadas, personas calificadas y sobre todo personas certificadas. Eso es muy importante, que al momento de que tú accedas a un servicio de salud tengas la certeza de que la persona que está del otro lado tiene las herramientas necesarias, porque te va a escuchar, te va a acompañar y de alguna manera va a ayudar con ese procesamiento, ¿no? Eso es lo más importante. Ahora también recuerden, muchas ocasiones nos da mucho miedo irnos a hacer una prueba rápida de detección de VIH, sífilis, hepatitis C. Entonces acérquense de este lado, mándenos un mensajito, ahí están nuestras redes sociales para que tengan la oportunidad de mandarnos un mensaje. Siempre tenemos la oportunidad de acceder a un servicio amigable de salud y recuerden que todos estos servicios son completamente gratuitos, además de que nos encargamos también de vincular a las personas a PEP, a PrEP, y en este caso, pues, adherencia a los tratamientos, ¿no? También tenemos ahí muy buen vínculo con la doctora Zoe del Capacito Luca, que seguro nos va a asesorar, nos va a respaldar y sobre todo nos va a ayudar a que todas las personas tengamos la oportunidad de llegar a esta situación de un bienestar, ¿no? También en cuanto a nuestra sexualidad. Así que recuerden, los servicios son gratuitos. Por favor, solamente manden un mensaje, acérquense, pregúntenme cómo llegar a la oficina.
y de alguna manera no se queden con ese miedo, no se queden con la información, siempre pregúntense, siempre estén replanteando este tipo de cuestiones, sobre todo, pues, ¿qué tiene que ver con el placer, con nuestra sexualidad, con la diversión y todo este tipo de cosas? Y créanme que del otro lado vamos a hacer, del otro lado existimos asesores y consejeros, certificados y capacitados en el tema, que te vamos a poder acompañar y te vamos a poder, guiar en este proceso. Mi querido amigo Eduardo, el tema también psicológico, hay ese apoyo, porque a lo mejor no solamente para los hijos, incluso para padres que puedan acompañar a los hijos, hay este apoyo también de terapia. Sí, claro. Recordemos que más bien lo que nosotros estamos dando son asesorías, entonces en estas asesorías seguramente como papá te cuesta mucho trabajo al estar enfrente de una infancia o de una adolescencia, de repente te cuesta como mucho trabajo el guiar, ¿no? De repente te cuesta mucho trabajo el quitarte cierto esquema de información, la comunicación asertiva entre padres, hijos y cuidadores, sí de repente es muy muy complicada, ¿no? Entonces, si ustedes buscan una asesoría, cómo acercarse a su juventud, cómo acercarse a su adolescencia, a su infancia, en materias de salud sexual. Hablamos de infancias trans, por ejemplo, que es un caso que no lo vivimos ahora, lo hemos vivido desde siempre. Claro, y es muy importante, sobre todo, algo que platicaban, tener el acceso oportuno a la información, porque al final del día quien necesitas que esté ahí son las personas que están contigo, las personas que te rodean. Entonces, el hecho de que las personas que están ahí cuenten con la información, cuenten con la empatía, definitivamente hacen que este proceso de desarrollo sea completamente amigable, y de alguna manera también entiendo que en muchas ocasiones nos da miedo, ¿no? Entonces, para quitarnos ese miedo, pues basta con que se acerquen y con mucho gusto les estaremos asesorando y acompañando para que pues justamente esta información pueda llegar incluso también a esas infancias, ¿no? Tenemos preguntas. Hay un caso de una señora que dice: en mi escuela requiero que ahí en esa institución se den estas pláticas precisamente para las infancias, para que puedan comprender dónde están ubicados, porque la sexualidad es desde pequeños, tienes que educarlos desde pequeños. Tienen que la maestra acudir, no sé, con sus autoridades, o se pueden comunicar directamente con ustedes para que vayan a alguna institución. ¿Cuál es el proceso? Bien, el proceso sí, como toda la burocracia, un oficio de por medio, pero para poderlo hacer más fácil y para que los podamos guiar en el proceso, me pueden mandar un WhatsApp a mi número personal, no tengo ningún problema, les doy las especificaciones del oficio para que de manera económica ya podamos pactar la fecha, para que nos podamos acercar a la institución y posteriormente solamente hacer el trámite administrativo. Perfecto. ¿Cuáles son los temas que más se deben de implementar, por ejemplo, en educación básica, en educación media superior? Bueno, definitivamente creo que necesitamos hablar mucho sobre principios básicos de sexualidad, justamente esta parte de sexo, género, vinculación afectiva y erotismo, esto hablando de juventudes y adolescencias, referente a las infancias, me parece que es muy importante comenzar a tocar las partes del cuerpo, secretos buenos, secretos malos, comunicación y sobre todo asertividad en esa comunicación, para que posteriormente ya pues a juventudes y adolescencias un poco más elevadas nos vayamos directamente con todas estas temáticas que tienen que ver con pues con el uso de herramientas para un disfrute de la sexualidad. Perfecto, me recordaste a Anabel Ochoa, ¿no? Que el caso de las niñas, no, pues que era la galletita, no es la galletita, es la vulva. ¿Cuáles son los secretos buenos, los secretos malos? Pues justamente dentro de estas prácticas de repente de poder que se dan mucho en el abuso sexual, existen como esta parte de secretos buenos y secretos malos. A ver, vamos a poner un ejemplo. Al final del día, las infancias siempre van a tener un secreto, pero no es lo mismo guardar un secreto de una fiesta sorpresa, que probablemente lo podemos ver como un secreto bueno, aún decir, oye, te estoy tocando, pero acuérdate, no decir nada, porque de lo contrario, le puedo hacer algo a tus papás, ¿no? Entonces, sí, al final del día las infancias pueden conocer este tipo de cosas, y sí, definitivamente no es lo mismo esconderle la fiesta sorpresa a la mamá que ocultar que tu tío te está tocando, ¿no? Entonces, es importante, y las infancias de verdad lo entienden, lo asimilan, porque obviamente las temáticas tienen que ir muy a su nivel, muy con sus ejemplos, pero sí, definitivamente lo entienden, lo razonan y lo pueden replicar también de esa manera. Si ahora lo vemos, por ejemplo, con situaciones que pasaron hace 20 o 30 años, un caso muy sonado de Sasha Sokol, ¿no? Que situaciones que pasaron hace 20 años salen a relucir
años después. Incluso Sí. qué bueno precisamente que se den estas asesorías, estas pláticas, este acceso amigable, precisamente no solamente para la población infantil, sino para todas y todos, porque definitivamente todos en algún momento determinado hemos estado en una situación de vulnerabilidad, ya sea económica, sexual, política, todos nos encontramos en vulnerabilidad, y yo creo que esto, pues marcarlo muy bien, de que hay instituciones, hay personas, asociaciones que se encargan precisamente de rescatar incluso la emoción del ser humano, que a veces la dejamos ahí perdida. Claro que sí. Y sí, justamente como lo decías, Carlos, esta parte de el entender que todas las personas, realmente la vulnerabilidad por sí misma no existe. Son los factores sociales los que colocan a las personas en esas situaciones específicas de vulnerabilidad, que puede ser en muchos ejes temáticos, ¿no? Así y tomar es. en cuenta que al final del día se trata de ir reduciendo esa brecha e ir de alguna manera ayudando al acceso a la información para que pues al final del día mejore y pues todos, todas y todes tengamos el acceso a esta información. Así es, pues mira, no te vayas, ya estamos en la recta final, nos falta un bloque todavía de estos 45 minutos. Gracias a Cassandra Ayala, al licenciado Eduardo Tavares, le mando un corazoncito azul. Y Sandra López también, doctora, que en la ciudad de Toluca, también le mandamos un fuerte abrazo. Y vamos ahora con esta sección maravillosa de Times Square con el soberano Juan Alberto Pichardo. Medianoche en Times Square, en Vértices, con el soberano Juan Alberto Pichardo. Ya quiero que sea lunes, ya es lunes. Nuevo te Ya quiero que sea saludo. lunes a las 12 del día, porque se va a estrenar ahí bien padre esa canción que me gusta mucho. Amo los lunes. Ya la quiero escuchar, Carlos. Sí, Ya la hay que quiero escucharla, para que ¿no? estén al pendiente. En el último bloque le vamos a preguntar a Eduardo Tavares si se enamora de los lunes, si él está enamorado de los lunes o no. Ahí veo que dice que no, pero o sea, a ver qué nos dice Juan Alberto. A ver ¿Qué tenemos? Pues vamos a seguir hablando para invitarlos a el curso de TAP, porque a veces la gente puede pensar, dice, bueno, ¿y de qué me sirve? ¿O qué beneficios yo puedo tener dentro de lo que es una disciplina como es el TAP, ¿no? Entonces vamos a hablarles un poquito de lo que es el TAP. Primera parte, la salud cardiovascular, que es muy importante. Como médico naturista, yo se los digo, en un punto donde el TAP te va a ayudar a la salud de tu corazón, te va a ayudar a tener una buena, ahora sí, resistencia pulmonar y una buena circulación sanguínea. El fortalecimiento óseo, ¿por qué? Porque al momento de estar bailando y al momento de empiezas a hacerte ligero, vas a empezar a tener un fortalecimiento tanto óseo como muscular. También es muy importante que la gente sepa que va a tener este beneficio tanto a nivel óseo como a nivel muscular. Equilibrio y coordinación, Carlos. Okay. Es muy importante. ¿Por qué? Porque el TAP lleva ritmo, lleva equilibrio. Hay pasos, por ejemplo, no sé si los podamos ver ahí en otra imagen. Hay pasos donde tenemos que saltar, hay pasos donde tenemos que tener una coordinación corporal. Se empieza a trabajar un poquito la calistenia también. Vamos a tener también unas pantorrillas, Carlos, y unas caderas y unas pompis maravillosas, y vamos a empezar a tonificar todo el cuerpo, que no nada, obviamente la parte baja del cuerpo sí se trabaja, pero también todo lo que es la parte superior del cuerpo también, desde los hombros, bíceps, cuádriceps, todo se trabaja en el TAP. El control de peso, obviamente, se está diciendo que 30 minutos nada más de la clase se van a quemar de 150 a 300 calorías, Carlos. Entonces, si entramos y un servidor también, muchos si quisieran bajar de peso, pues les damos una asesoría también dentro de lo que es la clase de TAP, de alimentación. Como médico naturista también se las podemos dar y podremos lograr una baja de peso con un déficit calórico, que es muy importante decirlo. Por eso son de 150 a 300 calorías aproximadamente. ¿Y qué pasa con nuestra mente? Claro que también va a tener un beneficio mental. En primer lugar, el TAP te da alegría. ¿Por qué? Porque la música del TAP es muy alegre. Hay que recordar el swing, el jazz, el blues. Todo lo que es Broadway es música muy, muy alegre, que te contagia esa alegría. Entonces, pues vas a tener esa situación maravillosa de la estimulación de la felicidad, de las endorfinas, de todo lo que son las hormonas de la felicidad. Estimulación cognitiva, porque tienes que concentrarte para aprenderte los pasos.
Claro, no es tan fácil, acuérdate que lleva una No, la danza sí te da ese equilibrio maravilloso, tú lo estás claro. viviendo. La reducción del estrés y la ansiedad. Vas a dormir mejor, vas a reducir tu ansiedad y te vas a sentir muy bien. Y en la cuestión emocional, pues vas a poder expresarte, vas a tener una seguridad también en ti mismo. El tap, hay que recordar lo que engloba historias. Entonces tú puedes expresarte a través del tap. Ninguna canción está peleada. Ya ves con Bad Bunny, que incluso ya montó algo de tap dentro de lo que es el Super Bowl. Entonces ningún ritmo está peleado, porque antes nada más pensaban que era una cuestión de swing, de jazz. No, también los ritmos latinos. También podemos meter el bolero, también podemos meter el reggaetón en el tap. Y la última, Bueno, pero la situación reggaetón, social. ¿verdad? Pero bueno, La está situación bien. social, que eso es lo más importante. Al tú hacer un equipo de tap, hacer una compañía de tap, pues vas a empezar a fomentar vínculos sociales que te van a ayudar a darte la oportunidad de conocer nuevas personas, nuevas experiencias. Entonces, pues quedan todos invitados, ya vieron todos los beneficios que tiene el bailar tap. Para los que somos miércoles. cincuentones ya Ah, no, pues todavía, ¿o qué? maravilloso, no, pues no hay edad para el tap, No, no no hay hay edad. edad, todos pueden entrar, para eso también están las clases, todos pueden entrar, anímense los miércoles en Aquelarre a las 6 de la tarde con un servidor, o en las páginas que tenemos de... Ballet Binacional Arte Raíz del Instituto Internacional Mitru Aguirre. Ahí podrán entrar a la página de Facebook para que vean que también tenemos folclore mexicano, español, tango, milonga, etcétera. Pero ahorita disfrutar el tap es El tap. maravilloso. Es que casi no es se una había danza. dado. No, y En creo que es Toluca parte parece de... ser que no había habido unas clases como tal, y sobre todo que las vamos a enfocar tanto a la situación artística de la proyección de lo que es ahora sí una obra de teatro, lo que es, como también los beneficios que ya les dije que pueden tener tanto en su salud Así como es. en su salud social y psicológica. Así es que no se olviden el tap los miércoles de 6 a 8 de la noche con costos accesibles. Son 8 sesiones para iniciar el primer bloque. Iniciamos este miércoles. De hecho, Este miércoles ya tenemos ya ahí empezamos, alumnos ahí sí, que ya claro. están registrados. El miércoles de 6 a 8 en Aldama Sur 119 entre Morelos e Hidalgo, en Aquelarre. Ahí están las clases de tap para que se inscriban y entren a la página de Facebook Ballet Binacional Arte Raíz en Facebook para que pues escriban un inbox y escriban, y si no aquí en el programa de Vértices o en Carlos Mitru Oficial. O Juan Alberto O Juan Pichardo Alberto en mi Pichardo. página oficial de Facebook. Así es, amigo. Pues muchas gracias, Ahí Carlos. estamos. Y seguimos con las noches de Times Square. La Así próxima es, amigo. semana. Ahí está. Medianoche en Times Square, en Vértices, con El Soberano, Juan Alberto Pichardo. Se nos fue el tiempo muy, muy, muy rápido, mi querido amigo Pablo, Daniel Delgado. Daniel Delgado, a ver, ahí ya está ajustada la imagen. ¿Qué te pareció el programa del día de hoy? Pues Qué bien barbaridad, ¿no? interesante. Con eso del acceso amigable a los servicios de salud sexual. ¿Qué crees que tuvimos aquí con el CIA? Tuvimos oportunidad de una jornada de salud igual, por allá, cerca de Sinacantepec. Y Perdón, fíjate que, ¿cuál es el por allá o acullá? allá una colonia. Ah, que una decidimos colonia. abrir. Ah, ya, ok. Y fíjate que, bueno, que le iba a comentar, que fíjate que hay más tabús en un hombre que una mujer. ¿Cómo Porque crees? si te recuerdas, se hicieron ese día la prueba más mujeres que hombres. Ah, sí. Se le hicieron más mujeres que hombres. ¿Por qué será? Porque le tienen un poquito de miedo de que ando con una vida sexual muy activa, pero no me he cuidado y como que tienen duda de ir, ¿o qué pasa ahí, Eduardo? No, creo, al final del día, probablemente las estructuras pueden llegar a ser muy diferentes, pero tienen que ver mucho más con la educación, ¿no? Uh-huh. Más bien a los hombres en muchas ocasiones se les educó de, está bien, no te preocupes, al final del día para eso estás, ¿no? Uh-huh. Mientras que las mujeres, por otro lado, están como en esta parte de me tengo que cuidar, porque tengo que estar bien, por esto, por aquello, ¿no? Entonces creo que más bien tiene que ver con esta educación basada en el miedo, que en muchas ocasiones justamente hace la diferencia de cómo recibimos la información, tanto hombres como mujeres, ¿no? Que al final del día tendría que ser el acceso completamente igual, saber que las herramientas y las estrategias de prevención tendrían que ser las mismas tanto para personas con
pene como para personas con vulva. Sin embargo, la educación basada en el miedo de repente te hace saber, tú como mujer te tienes que cuidar más porque no sabes dónde anda el marido, ¿no? Y de repente por el otro lado escuchamos, no, tú como marido tienes toda la libertad de poder andar viviendo y gozando porque además Entre socialmente... más mujeres tengas, eres mejor hombre, más macho, es como calado, etc. Ajá, entonces ese tipo de cosas, ¿no? Que no se supone que deberían de existir y no las tendríamos que seguir replicando, pero al final del día creo que eso puede llegar a influir o de alguna manera sí tiene algo de influencia en este tipo de cosas. Así es. Y para cerrar, mi querido Eduardo Tavares, una reflexión, algo que se nos haya pasado y que se te den estos minutitos, más bien en un minuto que tenemos. En un minutito que tenemos, pues bueno, solamente recuerden que si ustedes necesitan una aplicación de una prueba rápida de detección de VIH, vinculación para PEP o para PrEP, alguna asesoría especializada en materia de salud sexual, comunicación asertiva en pareja, o bien comunicación asertiva entre padres e hijos o personas cuidadoras, basta con que nos envíen un mensaje y con mucho gusto les estaremos asesorando para que no se queden con la duda y de alguna manera tengan la oportunidad de sacársela, ¿no? Entonces, perfecto. Las redes sociales, amigo. Las redes sociales, me pueden encontrar directamente en Facebook, que es en donde subo como toda la parte social o de alguna manera laboral. Me pueden encontrar como Alan Eduardo Tavares. En Instagram estoy como @EduardoTavares15 y ya, ¿no? Son esas redes sociales. Número telefónico. El número telefónico es el 722-512-3326. 722-512-3326. A este número me pueden escribir y con mucho gusto les estaré asesorando en alguna duda que tengan en cuanto a salud sexual. Ahí está, Alan Eduardo, yo te mandé invitation. Muy bien, ahí te está. Vamos a aceptar. Algo más para concluir, mi querido amigo. Una pregunta que sí me ha saltado mucho. Una pregunta con positivo. ¿Siendo indetectable puede transmitir el virus? No, recordemos que una vez que una persona se encuentra en estado indetectable, es completamente, o sea, se necesitan factores muy específicos para que se pudiera vivir una transmisión. Sin embargo, no es posible. Recordemos, y esto es así, de verdad se lo tienen que grabar. Indetectable es igual a intransmisible. Una persona que vive con VIH no es capaz de transmitir el virus una vez que está en estado indetectable. Ok, la práctica tiene que ser con condón, sin condón, se puede hacer sexo oral o no se puede. ¿Qué puede hacer? Todo se puede hacer. Recordemos que aquí en el programa se dice todo tal cual, como decía, ¿sabes qué? Como decía Anabel Ochoa. Al pene, a la vulva, como le dices al meñique, al pulgar y todo eso. Tal cual. Sí, no, cuando una persona es indetectable se pueden tener todo tipo de prácticas. Ahora bien, es en donde sí probablemente entra el debate, porque dicen, no, es que si ya sabe que vive con VIH, ¿por qué no se cuida? Bueno, a mí me parece, yo por lo menos Eduardo Tavares, considero que una persona que vive con VIH, que conoce su estatus serológico y que está en un estatus indetectable, puede generar menos complicaciones en materia de salud hacia otras personas por muchos factores que una persona que desconoce su estatus serológico. Entonces, nada mejor que conocer nuestro estatus serológico y sobre todo saber que indetectable es igual a intransmisible. Ahí favor, está. Grábenselo. Grábense el programa del día de hoy, 13 de abril del 2026. También va a estar más adelante en YouTube como Carlos Mitro Oficial. Muchísimas gracias, Eduardo Tavares. Qué bueno, te vamos a tener más seguido aquí. Me interesa lo de que dijiste algo de relaciones, parejas, ¿qué? Comunicación asertiva. Comunicación asertiva. Perfecto, ojalá que podamos hablar de ese tema en particular. Claro que sí. Amigo, gracias, qué buenas personalidades. Gracias a nuestro querido amigo, porque hay que darle los créditos a los amigos aquí, que fue el que hizo que llegara nuestro querido Eduardo Tavares aquí al programa de Vértices. Muchísimas gracias a todo el equipo de producción, a Oscar Aguirre, a Omar, a Grace, a todo el equipo de producción, a nuestro máster Fausto Muciño y por supuesto al público que nos acompaña todos los lunes en punto de las 11. No se olviden, en unos minutos más en Carlos Mitro Oficial en YouTube se estrena la canción. ¿Cómo va? ¿Hoy es lunes? No, ya quiero que sea lunes. Ya quiero que sea a las 12 del día. Nos vemos. Adiós, chicos. Silencio, chicos, va a empezar el programa. Cadena Radio MX presenta Vértices, el punto y la línea de la diversidad con Carlos Mitru. Con la participación siempre espectacular de... Y siempre es espectacular, ¿eh?
Pablo Blancas, el intrépido. Daniel Delgado, el reservado. Juan Alberto Pichardo, el soberano. En Vértices, el punto y la línea de la universidad. Chicos y chicas. Y ya silencio, chicos, porque si no les saco mis ojos amarillos de la Diana Salazar, ¿ok? Ya incorpórense, chicos. Daniel, que de Delgado no tiene nada. Ándale, Pablo, queremos más cuentos sin retorno, qué miedo. Juan Alberto, que anda con la dramaturgia. Y siempre es espectacular, En Vértices, con Carlos Mitru. ¿Qué onda? ¿Galán? 1, 2, 3. Adiós. Pero que se escuche, sí estás galán, 6 años nos respaldan. Claro que es espectacular. En Vértices, comenzamos. 3,